Vamos a continuar con nuestro estudio de números y operaciones. Recordemos que en las últimas clases hemos estado trabajando con algunas estructuras numéricas. Entre ellas trabajamos con los números enteros y dijimos que en este conjunto podíamos definir una operación suma y una operación producto, de tal manera que el conjunto de los números enteros con estas operaciones resultaba ser un anillo conmutativo con 1. ¿Ok? Dijimos también que para este conjunto podíamos definir la relación de divisibilidad denotada con esta barrita y la cual interpretábamos de la siguiente manera: para cualesquiera a y b en los enteros, tal que a es diferente de 0, decíamos que a divide a b si y solo si existe k un número entero tal que b es igual al producto de a por k. También mencionamos que en el conjunto de los números enteros se cumplía el algoritmo de la división. ¿Y qué nos decía el algoritmo de la división? El algoritmo de la división afirma que para cualesquiera p y q en los enteros, tal que p es diferente de 0, podemos encontrar, es decir, existen números enteros s y r tales que q se puede expresar como p por s más r, con la condición de que r fuera mayor o igual que 0 y menor estricto que el valor absoluto de p. Recordemos también que a s le llamábamos el cociente, ¿ok? Y a r le llamábamos el residuo. Y de esta manera teníamos que s y r son únicos, ¿ok? Muy bien. Finalmente mencionamos que para los números enteros, en general, dado p en z, no siempre se cumple que existe un número q en z tal que p por q me da igual a 1, es decir, al neutro multiplicativo en z. Por ejemplo, si p es igual a 2, entonces no vamos a encontrar, es decir, no existe q en los enteros tal que 2 por q me dé como resultado 1, lo cual nos indicaba que este tipo de ecuaciones no tenían siempre solución en los números enteros y nos veíamos en la necesidad de definir un nuevo conjunto de números. En este caso dijimos que íbamos a tener ahora al conjunto de números racionales y para este conjunto nuevamente definimos una suma para los racionales y un producto para los racionales, de tal forma que esta nueva estructura resultaba ser un campo, ¿ok? Y en eso nos quedamos. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de las propiedades
que guarda este conjunto. La primera de ellas es que para cualesquiera Q1 y Q2 en los racionales va a existir un número racional tal que Q1 es menor que Q y Q a su vez resulta ser menor que Q2. Esto, ¿cómo lo podemos expresar gráficamente? Pues de la siguiente manera. Supongamos que por aquí tenemos a Q1 y que por aquí está Q2, ¿ok? Entonces, esta propiedad me dice que yo puedo encontrar otro número racional entre estos dos llamado Q3. Si volvemos a aplicar esta propiedad ahora a estos tres números, vamos a tener que entre Q1 y Q3 existe otro racional, le llamo Q4, pero a su vez entre Q3 y Q2 vamos a tener a otro racional que le podemos poner Q5. Ahora, nuevamente, si volvemos a aplicar esta propiedad, entre Q1 y Q4 voy a tener otro racional, entre Q4 y Q3 otro racional, entre Q3 y Q5 otro racional, entre Q5 y Q2 otro racional, y así puedo ir encontrando más y más racionales entre cada sección, ¿cierto? Y esto lo puedo hacer una y otra vez, de tal forma que pareciera que en algún momento vamos a llegar a obtener una recta. Es decir, pareciera que si nosotros continuamos dibujando y dibujando números racionales, en algún momento esto se va a ver de esta forma. Pero ¿qué creen? Que esto no es cierto. Es decir, nuestra intuición nos engaña. A Q no lo vamos a poder ver como una recta continua. Nada más para que no se nos vaya a pasar, la propiedad 1 nos dice que Q es denso. ¿Ok? Lo pongo por aquí. Q es denso si, solo si, para cualesquiera Q1 y Q2 en Q existe otro número racional tal que se cumple esta relación de orden. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos ver que efectivamente a Q no se le puede ver como una recta? Pues vamos a ver que nuevamente tenemos una ecuación algebraica que no es resoluble en los números racionales. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la ecuación x cuadrada igual a 2 y yo les pregunto, ¿la ecuación tiene solución en Q? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Que sí o que no? Vamos a ver que no. ¿Cómo vamos a hacer para ver que no tiene solución en los racionales? Supondremos que sí lo tiene, ¿ok? Supongamos que x cuadrado igual a 2 tiene soluciones en Q. Es decir, existe Q en Q
tal que q cuadrado es igual a 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como q está en q, por la definición de este conjunto, vamos a tener que existen a y b en los enteros, tal que b es diferente de 0 y q se ve como a entre b, ¿verdad? Además, podemos suponer que a y b no tienen divisores en común mayores a 1. Es decir, que a entre b es irreducible, ¿cierto? Si no fuera así, pues dividimos entre los divisores en común hasta que me quede una fracción irreducible. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí estamos listos para comenzar. Entonces, estamos suponiendo que esta ecuación sí tiene soluciones en los números racionales, ¿ok? Y que q se ve de la forma a entre b con esta fracción irreducible. Ahora, si q efectivamente es solución de esta ecuación, pues tiene que cumplirse que esto pasa si y solo si a cuadrada entre b cuadrada es igual a 2, ¿cierto? Y si multiplicamos por b cuadrada en ambos lados, tendríamos que esto va a pasar si y solo si a cuadrada es igual a 2 veces b cuadrada. ¿Esto qué significa? Recordemos que si un número se ve como el producto de otros dos enteros, eso significa que esos dos enteros dividen a nuestro número, ¿cierto? Entonces de aquí podemos observar que 2 divide a cuadrado, ¿verdad? Es decir, que a cuadrada es par. Pero esto va a pasar si solo si 2 divide a a. Es decir, a cuadrada es par si solo si a también es par. ¿Ok? Esto lo vamos a dejar pendiente de justificar. Ahorita les digo cómo lo hacemos. ¿Ok? Entonces, al cumplirse esto por la definición de la divisibilidad, tenemos que existe un número k en los enteros tal que a se ve como 2 por k. ¿Ok? Y ahora vamos a retomar a esta ecuación de a cuadrada igual a 2 por b cuadrada. Sustituyendo a en a cuadrada igual a 2b cuadrada, tenemos que 4k cuadrada es lo mismo que 2b cuadrada. Y dividiendo, dividiendo entre 2, tenemos que esto va a pasar si solo si 2 por k cuadrada es igual a b cuadrada. ¿Esto qué va a significar? Nuevamente, esto pasa si solo si por la definición de divisibilidad 2 divide a b cuadrada. Pero si 2 divide a b cuadrada, entonces
esto significa que 2 divide a b. ¿Y qué estamos diciendo entonces? Pues tenemos que 2 divide a y que 2 divide a b. Entonces, estamos diciendo que a y b tienen divisores en común mayores que 1, pero aquí habíamos dicho que no tenían divisores en común mayores que 1, lo cual es una contradicción a suponer que efectivamente teníamos un número racional que satisfacía esta ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión final? Pues, por lo tanto, no existe q en los racionales tal que q cuadrada es igual a 2. Es decir, tenemos que agregar ahora nuevos números que satisfagan a este tipo de ecuaciones cuando no tienen solución en los números racionales. Pero surge esta pregunta, ¿será que si yo digo, pues agrego todos los números que solucionan a esta ecuación cuando no tienen solución racional, ¿será que ahí ya completé a todo el conjunto que quiero como elementos nuevos? Vamos a ver qué tienen que cumplir estos nuevos elementos para llegar a una nueva estructura. ¿Cuál va a ser esa nueva estructura? La de los números reales. ¿Ok? Antes de comenzar con esta parte, me gustaría que quedara justificada esta afirmación que ocupamos en la demostración de que la ecuación no tiene solución en los números racionales. Vamos a enunciar la siguiente proposición. Sea a un número entero. Entonces tendremos que 2 divide a cuadrada si solo si 2 divide a. ¿Ok? Vamos a justificar esto de aquí. Podemos observar que nuestro enunciado es de la forma P si y solo si Q. Y esto va a ser verdadero cuando P implique Q y Q implique P. ¿Ok? Entonces nuestra justificación estará dada en dos partes. La primera, en donde voy a suponer que 2 divide a cuadrada y yo quiero concluir que 2 divide a. ¿Ok? Es decir, que a es par si a cuadrada lo es. Entonces, vamos a suponer lo contrario, es decir, que 2 no divide a A, es decir, A es impar. ¿Ok? ¿Cómo se ven los números impares? Los números impares se ven de la siguiente manera. ¿Ok? Como A es impar, yo voy a poder encontrar un número entero tal que A se puede expresar como 2 por K más 1. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, tendremos que A cuadrada es lo mismo que 2K más 1 al cuadrado. Y aplicando la ley distributiva a este producto, vamos a tener que esto es igual a 4K cuadrada más 4K más 1. Y esto a su vez, utilizando la ley distributiva, es igual a 2 por 2K cuadrada más 2K
más 1, ¿cierto? Y recordando que la suma y el producto de números enteros es entero, entonces esta suma es un número entero que le podemos llamar k' y esto es igual a 2k' más 1, ¿cierto? Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues que a cuadrada es igual a 2k' más 1. Esto significaría que a cuadrada es impar. Y esto es una contradicción. ¿Por qué? Pues porque habíamos dicho que 2 dividía a cuadrada, lo cual es equivalente a decir que a cuadrada es un número par. ¿Ok? Entonces, no es cierto que 2 no divida a A. Es decir, como conclusión final tenemos que 2 divide a A. Y de esta manera tenemos la demostración de que si a cuadrada es par, entonces a también es par. Y nos falta el regreso que nos diría lo siguiente. 2. Supongamos ahora que 2 divide a A por demostrar que 2 divide a cuadrado. Y para esto, pues solamente tenemos que ocupar una de nuestras propiedades de divisibilidad que nos dice que si P divide a Q, entonces para todo T en los enteros, P divide a Q por T. Por lo que tenemos que si 2 divide a A y T es igual a A, entonces P divide a A cuadrada. Y con esto concluimos la justificación del enunciado que utilizamos en esta parte de la demostración y en esta otra parte de la demostración. ¿Ok? Ahora sí, vamos a comenzar con descubrir qué números debemos de agregar a esta nueva estructura que yo quiero definir. ¿Qué pasa si considero, por ejemplo, al conjunto de los números naturales? Pues sabemos que este conjunto es el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Ahora, si yo considero a los números pares negativos, tenemos que se ven de la forma menos 6, menos 4, menos 2 y 0. Y finalmente vamos a considerar a el conjunto F dado por todos aquellos números 1 entre n, tal que n es un número natural diferente de 0. Es decir, en este conjunto F pues está el 1 porque 1 se ve como 1 entre 1, ¿cierto? Está el 1 medio, el 1 cuarto y así sucesivamente. ¿Ok? Le pedimos que sea distinto de 0 porque acordémonos que no podemos dividir por 0. ¿Qué podemos observar de estos conjuntos? Vamos a ver. Para n, yo puedo encontrar
un número, a saber, el número 0, que cumple ser menor o igual que cualquiera de los otros elementos en el conjunto n, ¿cierto? El 0 es menor que 1, el 0 es menor que 2, el 0 es menor que 3. Es decir, como que en n tenemos a un elemento que es el más chiquito de todos, ¿ok? Por el contrario, en n no vamos a poder encontrar a un número natural que sea mayor o igual que todos los demás, ¿cierto? O sea, no tenemos como un límite superior, digámoslo de esa forma. Ahora, para ese ya no tenemos la propiedad de contar con un elemento que sea el más chiquito de todos. Ahora tenemos la propiedad de poder encontrar en ese un elemento que es el más grande de todos, ¿cierto? En este caso es el 0. El 0 es mayor que cualquier número par negativo. Para f, ¿qué tenemos? Tenemos que si vamos produciendo a todos los números que están aquí, tenemos que es el 1, el 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto, 1 quinto, 1 sexto y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, este conjunto tiene un número que es mayor a todos los demás. ¿Hay un número en f que sea menor a todos los demás? Podemos ir viendo que cada que tomamos al siguiente elemento, por ejemplo aquí un séptimo, un octavo, este cociente se hace muchísimo más chiquito, ¿cierto? Se va acercando mucho y mucho más al 0. Sin embargo, el 0 no está en f porque el 0 no lo podemos expresar como un número que se ve como 1 entre n, con n un número natural. Entonces, el 0 no está en f, ¿cierto? Pero sí se va a cumplir que el 0 es menor a x para todo x en f, ¿ok? Muy bien, este tipo de observaciones que acabamos de hacer tiene que ver con conjuntos acotados superiormente, inferiormente, conjuntos que tienen máximo y que tienen mínimo, que son las siguientes definiciones que vamos a trabajar para poder terminar de construir a los números reales. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con esta parte. Definición: sea A un conjunto no vacío, ¿ok? Es decir, que tiene elementos. Y tomemos a B un subconjunto de A, es decir, una colección de elementos de A. Definiremos lo siguiente. Uno, diremos que B está acotado en A superiormente si y solo si podemos encontrar a un número en A tal que para todo x en B se cumple que x es menor o igual que z. Es decir, si podemos encontrar a un número en A que sea
mayor o igual a cualquier elemento de B. ¿Ok? 2, diremos que B está acotado inferiormente en A si y solo si existe Z en A tal que para todo X en B se cumple que Z es menor o igual que X, que es el caso contrario, ¿no? En el que podemos encontrar un elemento en A que se queda por debajo o es igual a cualquier elemento de B. En el primer caso, diremos que Z es cota superior de B. Y en el segundo caso, llamaremos a Z cota inferior de B. ¿Ok? Ahora, diremos que B es acotado si y solo si B es acotado tanto superiormente como inferior. ¿Ok? Ahora, otra definición que vamos a tener en relación con el orden es la siguiente. Diremos que B tiene elemento máximo si y solo si existe Z en B tal que Z es cota superior de B. Es decir, si Z está en B y para cualquier elemento en B se cumple que X es menor o igual que Z. ¿Ok? Análogamente, tendremos que B tiene elemento mínimo si y solo si existe Z en B tal que Z es cota inferior de B, es decir, para todo X en B se cumple que Z es menor o igual que X. ¿Ok? Entonces, si nosotros tomamos a A como los racionales, a nuestro conjunto de naturales, el conjunto S que trabajamos hace un momento, que eran todos los números pares negativos junto con el 0, y a nuestro conjunto F, ¿qué podemos observar? Pues tenemos lo siguiente. N está acotado inferiormente en Q y una cota superior, una cota inferior es el 0. Pero también lo es cualquier número menor a 0, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tomo -1 está en Q y además -1 es menor o igual que n para todo n en los números naturales. Análogamente, si me tomo el -1/2, que es un número racional, y además se cumple que -1/2 es menor o igual
que todo número natural, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos observar? Que el hecho de que existan cotas no significa que éstas sean únicas. Sin embargo, sí podemos observar que n tiene elemento mínimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 0 está en n y además cumple que para cualquier número natural el 0 es menor o igual que n. Entonces, n es un conjunto que está acotado inferiormente en Q por cualquier número que sea menor o igual que 0, pero también tiene elemento mínimo, que en este caso es el 0, y podemos darnos cuenta que este elemento mínimo sí es único, ¿verdad? Es decir, las cotas no son únicas, pero el elemento mínimo y el elemento máximo de un conjunto sí lo son, ¿ok? Ahora, para S tenemos que S está acotado superiormente en Q. ¿Quiénes son sus cotas superiores? Pues el 0, el 1/2, el 1/3, el 1/5, el 2, el 7, el 9 y así, ¿no? Tenemos muchas cotas superiores. Y también tiene elemento máximo, que es el 0. ¿Ok? Y para F, ¿qué tenemos? 4. Para F tenemos que F está acotado superiormente en Q. ¿Quién es el conjunto de cotas superiores? El conjunto de cotas superiores son todos los X en Q, tal que X es mayor o igual que 1, ¿cierto? Les pido por favor que lo chequen, ¿ok? Nada más para que quede claro. Y tiene elemento máximo y es el 1. Está acotado inferiormente en Q. ¿Quién es el conjunto de cotas inferiores? Pues son todos los X en Q, tal que X es menor o igual que 0. ¿Ok? Este es el conjunto de cotas inferiores. Recordemos cómo se ve el conjunto F. El conjunto F se ve como, aquí tenemos al 1, ¿cierto? Y por aquí tenemos al 0, pero el 0 no es parte de nuestro conjunto, ¿ok? Y luego tenemos al 1/2, al 1/3, 1/4 y así. Y vamos creando y creando racionales un poquito más cercanos del 0, pero que no son el 0. Y acá atrás de el 0 tenemos pues más números racionales, ¿cierto? Todos estos puntitos rosas, son cotas inferiores. ¿Por qué?
Pues para cada uno de estos números racionales se cumple que estos son menores que cualquier elemento que vive en F, ¿cierto? Entonces, este efectivamente es el conjunto de cotas inferiores, análogamente con el de las superiores, ¿ok? Muy bien, pero este es un conjunto que tiene cotas inferiores, pero que no tiene mínimo. ¿Por qué? Pues porque de existir el mínimo tendría que ser el 0, ¿cierto? Porque acuérdense que entre el 0 y cualquier otro número racional yo puedo estar generando más y más y más y más racionales, ¿cierto? Que tendrían que estar en mi conjunto F, ¿ok? Entonces fíjense, ¿qué podemos observar? Las conclusiones serían: 1. Las cotas no son únicas. Sin embargo, el máximo y mínimo sí lo son. Es decir, sí son únicos, ¿no? De existir. 3. Las cotas no tienen que pertenecer. A esto de no tienen me refiero a que no necesariamente, ¿no? No necesariamente pertenecen al conjunto al que acotan, ¿ok? En este caso, por ejemplo, el 0 es una cota inferior del conjunto F, pero no pertenece al conjunto F, ¿cierto? A eso me refiero con el punto 3. Sin embargo, los máximos y mínimos sí tienen que pertenecer al conjunto, ¿cierto? Por ejemplo, el 1 es máximo de F porque es una cota superior de F que vive en el conjunto, que pertenece al conjunto, ¿ok? Muy bien, entonces con estas definiciones estamos listos para enunciar el axioma de supremo y con ello terminar de construir a los números reales. Vamos a definir lo siguiente. Sea A un conjunto no vacío y B un subconjunto de A acotado superiormente. Diremos que B tiene supremo si y solo si el conjunto de todos los X en A, tal que X es cota superior de B, tiene elemento mínimo, en cuyo caso
diremos que el supremo de B es dicho mínimo y lo denotamos como el supremo de B es igual al mínimo de todas las cotas superiores. ¿Ok? En este caso, para cuando teníamos a S dado por los enteros negativos pares, junto con el 0, teníamos que el conjunto de cotas superiores eran todos los números en Q tal que X era mayor o igual que 0, ¿cierto? Y de este conjunto podemos observar que el mínimo de este conjunto es igual al 0. Por lo tanto, el supremo de S es igual a 0. ¿Ok? Análogamente, para F teníamos que el conjunto de cotas superiores eran todos los racionales tales que X era mayor o igual que 1. Y en este caso tenemos que el mínimo de X en Q tal que X es mayor o igual que 1 es 1. Por lo tanto, el supremo de F es igual a 1. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál sería la pregunta natural con base a estas definiciones? ¿Será que todo conjunto acotado superiormente en Q tiene supremo? La respuesta es que no. De hecho, regresando a nuestro problema anterior, donde trabajábamos con la ecuación x cuadrada igual a 2 y vimos que esta ecuación no tenía solución en los números racionales. De hecho, me gustaría decir que la solución a esta ecuación es un número llamado raíz de 2 que, como vimos, no puede estar en los racionales. De este modo, si consideramos el conjunto de racionales que cumplen que el cuadrado de X es mayor o igual que 0 y menor estricto que 2, vamos a tener que este conjunto está acotado superiormente en Q y no tiene supremo. ¿Ok? ¿Por qué decimos que está acotado superiormente? Pues, por ejemplo, si tomamos a X igual a 2, tenemos que X cuadrada es igual a 4, ¿cierto? Que en este caso ya se cumple que 2 es menor que 4. Entonces, cualquier elemento que viva en este conjunto va a tener que ser
menor estricto que 2. De hecho, podemos reducir aún más. Si tomamos a x igual a 3 medios, entonces x cuadrada es igual a 9 cuartos, que es un poquito más de 2, ¿cierto? Entonces, cualquier elemento en el conjunto, le voy a poner estrella, cualquier elemento en el conjunto estrella cumple con ser menor estricto que 3 medios, porque si fuera mayor a este, su cuadrado ya no sería menor que 2. De esta manera tenemos que el conjunto estrella sí está acotado superiormente en Q, pero va a resultar, como ya lo mencioné antes, que este conjunto no tiene supremo en Q. De tenerlo, su supremo tendría que ser este número x igual a raíz de 2, que como ya vimos, no es un número racional. ¿Ok? ¿Qué números entonces van a ser finalmente los que voy a agregar a mi nueva estructura? Vamos a definir el conjunto de números reales denotado por la letra R como el conjunto de números en el que hay definida una operación suma, una operación producto y una relación menor que satisfacen las siguientes condiciones. La primera es que el conjunto con las operaciones forman un campo, ¿ok? Y las siguientes condiciones son 3. La primera es que para todo x en R podamos decidir si x es mayor que 0, x es menor que 0 o x es igual a 0. ¿Ok? Se cumple una y solo una de estas condiciones. La siguiente condición es que para cualesquiera dos números reales, si yo tengo que x es mayor que 0 y que y es mayor que 0, entonces la suma de estos dos vuelve a ser mayor que 0, y la tercera es que para todo x y y en R, si x es mayor que 0 y y es mayor que 0, entonces se cumpla que x por y también es mayor que 0. ¿Ok? A la primera condición le llamamos el axioma de tricotomía. ¿Ok? Y finalmente tendremos que el conjunto de números reales satisface el axioma del supremo, que me dice que para cualquier A subconjunto de R no vacío
acotado superiormente, tiene supremo. ¿Ok? Y esta es la última estructura que estaremos definiendo en esta primera unidad. Es decir, el conjunto de números reales es un conjunto que tiene una estructura de campo con la operación suma y la operación producto que cumple estas tres propiedades que se llaman axiomas de orden, lo cual le da una estructura a R de ser un campo ordenado. Hasta aquí estamos diciendo que entonces R, si cumple la propiedad de ser campo con las operaciones y cumple con los axiomas de orden, le da una estructura a R de ser campo ordenado. Y finalmente, si además se cumple el axioma del supremo, decimos que R es un campo ordenado completo. ¿Ok? A este axioma del supremo también se le conoce como axioma de completud o completitud. ¿Ok? De ahí surge el nombre de completo. Y con esto concluimos ya todas nuestras estructuras algebraicas. Rápidamente, dijimos que para n teníamos una operación suma, una operación producto y una relación de orden. ¿Ok? Y dijimos que los naturales con la suma formaban un semigrupo al igual que los naturales con el producto. Después dijimos que teníamos a los enteros con su suma y su producto y estos forman un anillo conmutativo con 1 y después definimos a Q con su respectiva suma y su respectivo producto y dijimos que este cumplía ser un campo. Y finalmente tenemos que R con su suma y su producto y una relación de orden definido en este conjunto forman un campo ordenado completo. ¿Ok? Lo que sigue para terminar la unidad es poder determinar cuándo un conjunto con ciertas operaciones cumple ser cada una de estas estructuras, es decir, cuándo podemos determinar que es un semigrupo o un grupo abeliano, un anillo conmutativo con 1, un campo, ¿ok? Y eso es lo que vamos a trabajar en el siguiente video para concluir toda la unidad. Bueno, nos vemos, cuídense.